básicamente aquí tienen pequeñas, podríamos decir pequeñas frases, ¿sí? Con el objeto de que ustedes hagan una reflexión, ¿sí? Señales de que eres un emprendedor. Dice que el emprendedor tiene libertad, flexibilidad de horarios, que también, por sobre todo, tiene responsabilidad y disciplina en los días cotidianos. Es decir, que por más de que el emprendedor tenga libertad y flexibilidad en sus horarios, él sigue siendo responsable y por sobre todo manteniendo la disciplina, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta o considerar o reflexionar un poco si nosotros tenemos esa flexibilidad horaria y si dentro de esa flexibilidad somos responsables y disciplinados. También dice, realiza sus actividades con pasión, debe saber que toda empresa exitosa no surge de la noche a la mañana ni tampoco es algo que resulte muy fácil de lograr, ¿sí? Si no diriges entonces tu negocio con pasión, es difícil mantener firme la trayectoria del mismo en los momentos de crisis. Este punto en particular de reflexión es sumamente importante, mucho más en épocas de pandemia y de la posibilidad que tenemos como emprendedores de resurgir, ¿sí? Dentro de un ambiente tan complejo y de dificultades que pueden presentarse para ciertos segmentos o para ciertos sectores en particular. Entonces, trabajar con pasión es importante si nosotros somos emprendedores. También dice, siempre toma la iniciativa. Ser un emprendedor es saber también ser autosuficiente, alcanzar las metas en la brevedad posible, medir también los peligros o riesgos a los cuales nosotros nos enfrentamos, arriesgar y vencer los retos con el fin también de que nosotros mejoremos como personas y también como empresas, ¿sí? Siempre es importante también el desarrollo personal y del emprendimiento, ¿sí? Habla también específicamente de disfrutar de la interacción con los demás. Saber relacionarse con las personas es indispensable para llevar a cabo un negocio y esto se debe a que la comunicación siempre va a ser la clave o la llave principal para establecer las relaciones interpersonales, ¿sí? Es decir, con las personas. Y sin la comunicación será difícil que nosotros podamos tener socios, ¿sí? O que podamos cerrar tratos y también va a ser muy difícil que podamos atraer a los clientes y aumentar quizás también nuestras fronteras o las fronteras de nuestros emprendimientos. Entonces, es muy importante la comunicación para la interacción, ¿sí? Con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. También dice, no acostumbras a tirar la toalla. Los verdaderos emprendedores no conocen la fase no se puede o mucho menos tiran la toalla ante el primer problema que pueda llegar a presentarse, sino que lo que buscamos es salir con éxito o airosos de ese punto en particular o de ese pequeño tropezón que podemos llegar a tener, ¿sí? Y eso solamente se logra básicamente con la perseverancia y la capacidad que tenemos también de poder pensar fuera de los estándares comunes. Es decir, básicamente la imaginación y la creatividad que debe tener necesariamente el emprendedor. Entonces también es importante disfrutar de ser creativos, ¿sí? Entonces, debes saber que las investigaciones realizadas por expertos determinan que el 75% de las personas con negocios propios suelen tener cierto patrón de pensamientos creativos, ¿sí? O pensamientos innovadores, por el simple hecho de que tener una buena oferta en el negocio requiere también ser capaces de encontrar ciertas soluciones que puedan ser innovadoras a los problemas comunes, ¿sí? O nuevas formas de poder desarrollar un producto o un servicio que nosotros ponemos a disposición dentro de un mercado. También nos gusta competir, ¿sí? Es importante que nosotros seamos el tipo de persona que quiere competir para superarse, ¿sí? No para superar no solamente a los demás, sino para superarse a sí mismo, ¿sí? O sea, superar nuestros propios resultados, ¿sí? Y que inspire a otras personas también a fomentar justamente eso y esa rivalidad sana que debe existir, ¿sí? Y que nosotros, eso también nos va a dar, desde luego, el poder emprender, ¿sí? Esa capacidad de buscar justamente ser mejores cada día, ¿sí? Entonces, ya que pudimos darnos cuenta que una persona competitiva
siempre se esforzarán no solo por ser buenos, sino por ser el mejor, ¿sí? Es decir, por destacarnos dentro del ámbito en el cual nos desarrollamos, ¿sí? Claro, entonces tu actitud competitiva debe ser siempre sana, tratando de superar nuestros propios logros y no lograr afectar también quizás el camino de otras personas que pueden estar también en ese lugar, ¿sí? Y también es importante hablar de em, de saber esforzarnos nosotros en superarnos a nosotros mismos. Entonces, siempre esforzarse o esforzarse al extremo es parte del ser emprendedor, ¿sí? Entonces, cuando nos esmeramos en el trabajo o en realizar ese trabajo de buena manera y tener un resultado esperado, es una gran ventaja, ¿sí? Entonces, debemos saber que los dueños de sus propios negocios no se detienen ante el temor, ¿sí? De las responsabilidades o de los riesgos que puedan llegar a tener por tomar una decisión en concreto, ¿sí? Es decir, que ellos están dispuestos a sacrificar mucho tiempo e incluso sacrificar su vida personal a fin de forjar un patrimonio sólido. Y es justamente lo que nos pasa cuando nosotros somos emprendedores. A veces nos dicen, ¿de dónde sacas tiempo para hacer todo? Bueno, esa es la idea de justamente el emprendedor, ¿sí? Lograr avanzar y establecer un camino propio y una vez que ya eso se tenga, quizás ya se obtendrá más tiempo para determinadas cuestiones personales y el logro del emprendimiento ya y las características del mismo ya va a trabajar, como se dice, por sí solo y eso nos va a permitir también tener quizás cierta solidez dentro del mercado en el cual nos desempeñamos y de este modo nosotros vamos a poder salir o sobresalir a los demás emprendimientos que se encuentran dentro del mercado. Entonces es muy importante analizar y reflexionar sobre cada uno de estos puntos y de qué incidencia o en qué yo tengo que trabajar para quizás lograr mejores resultados como emprendedor.